Ahí ya estamos grabando. Bien, bienvenidos a nuestra tercera reunión de nuestro grupo de estudio. Ya deberían estar viendo la presentación. La dinámica va a ser muy similar a lo que fue nuestra segunda reunión, donde vamos a hacer un repaso del contenido. Bienvenido Brian. Bienvenido Wilson. Bien. Entonces, la dinámica de la agenda para hoy es repasar. Esta vez la consigna llevaba una sola unidad, pero era una unidad más larga, una unidad de 2 horas, que es el tiempo en promedio que llevarán las consignas, que es la unidad de limpieza, transformación y carga de datos. La idea es presentar un resumen de esta unidad, que vamos a hacer el repaso aquí en vivo, pero nuevamente vamos a pasar de manera... aprobados en el Senado de la República. Bien, entonces vamos a la unidad, limpieza, transformación y carga de datos con Power BI. Vamos a ver la unidad dentro de Microsoft Flair. Y después, como es habitual, traje algunas preguntas de ensayo para nuevamente ir amigándonos con la temática de preguntas del examen. Aprender de las preguntas, también uno aprende, sobre todo uno aprende de aquellas preguntas cuando no acierta, significa que hay una oportunidad de, de aprender, de reforzar algún concepto. Entonces, el hecho de estar practicando frecuentemente nos puede ayudar a generar esa práctica. Permítanme hacer una pequeña transición de pantallas para ir hacia la unidad de Microsoft Learn. Deberían estar viendo ahora limpieza, transformación y carga de datos en Power BI. Muy bien, gracias por la confirmación. Bien, entonces, en esta unidad hace mucho pone como elemento central de la formación la herramienta de Power Query y las características para los distintos tipos de transformaciones con las que se pueden ir haciendo. Comienza con una introducción. ¿Sí? Digamos, menciona los tipos de incidencias, como columnas que tienen errores, columnas que tienen valores nulos, valores duplicados, consistencia en los tipos de datos. ¿Sí? Entonces, Power BI y Power Query ofrecen un entorno eficaz para preparar los datos. Y eso como introducción. Vamos a ir al siguiente. Bien, el formato de los datos iniciales menciona aquí el abordaje de que Power Query es algo que sucede antes de construir el modelo de datos en Power BI, entre el origen de datos y el modelo de datos de Power BI. Podemos dar la instrucción de transformar datos, dónde encontrar la parte de transformación, cómo identificar nombres de columnas, cómo poder hacer, en este caso, el caso que presenta tiene datos que parecieran que vienen en formato tabla dinámica, con algunas columnas en el eje de filas, otras columnas en el eje de columnas, y se le van a aplicar transformaciones. De las transformaciones se menciona lo que es la promoción de encabezados, ¿sí? Es decir, convertir la primera fila como encabezado. De hecho, recuerdo que sobre esta transformación me tocó una de las preguntas en el examen del PL300. Entonces muestra el efecto, cambiar el nombre de las columnas, quitar filas superiores. A la hora de trabajar con filas podemos eliminar filas superiores, inferiores, alternativas, remover duplicados, eliminar valores en blanco, remover errores. Esas son todas operaciones de remover filas.
También podemos trabajar con columnas. A la hora de trabajar con columnas podemos elegir eliminar columnas, eliminar las otras columnas, seleccionar cuáles columnas queremos que queden. Son algunas de las operaciones de columnas, además de dividir columnas. Anular dinamización de las columnas. Esto hace que información que tenemos, por ejemplo, aquí muestra, tenemos el año en columnas, los meses en filas, ¿sí? Se aplica anulación de dinamización de columnas, y los datos quedan como año, digo, mes, año, importe. Antes de anular la dinamización de las columnas, se ve como la imagen que está arriba, después de anular la dinamización de las columnas, como la imagen que está abajo, que ya es un modelo tabular, un modelo donde todas las columnas están en el mismo eje, es decir, en el eje de una columna para los meses, una columna para los años, una columna para los importes. Dinamizar columnas, la operación opuesta a anular dinamización de columnas, cuando no está en el eje que necesitamos. Eso en cuanto a operaciones con filas y columnas. Simplificación de la estructura de datos. Los tips de, mientras las tablas tengan la menor cantidad de columnas, aquellas útiles y significativas para nuestro análisis, no más que esas. Cómo cambiar el nombre de una consulta. Cómo hacer el reemplazo de valores, aquí entrando en los tipos de transformaciones que se pueden realizar. Reemplazo de valores null. Eliminación de duplicados. Después algunas convenciones y recomendaciones para el trabajo con nombres de tablas, columnas y valores. La evaluación y cambio de tipos de datos de las columnas, muy importante, sobre todo en el trabajo con fechas, fechas y horas. Acá hay datos muy importantes para la eficiencia y en los análisis del modelo con el tratamiento de fechas. ¿Qué consecuencias pueden tener los tipos de datos incorrectos? Recuerden aquí que, también lo mencionó Eliseo en la primera reunión y quiero reforzar porque es un mensaje súper importante. El examen no solamente es preguntas sobre contenido o preguntas sobre teoría. Hay algunas preguntas que uno las resuelve a partir de la experiencia, a partir de decir, ¿cómo corrijo un error de una consulta? Es que si uno no, además de haber leído el contenido, si uno no hizo la suficiente cantidad de prácticas, puede ser que tenga dificultades para ese tipo de preguntas. Entonces es muy importante, además de las unidades, poner en práctica cada uno de estos puntos. Probar estas características, ser curiosos, son recomendaciones para la preparación. Cambio de tipo de datos de columna, los tipos de datos que están habilitados, tanto de numéricos, fechas, tiempo, texto, verdadero o falso, binario, entre otros. Combinación de varias tablas en una sola. Aquí tenemos la situación tanto de anexar y de combinar consultas, ¿sí? Quienes usan Power BI en español utilizan esta nomenclatura de anexar y combinar. Hablamos de anexar cuando yo combino dos tablas y lo que hago es, tienen las mismas columnas y el resultado es una tabla con más filas, con todas las filas de la primera consulta y de la segunda consulta. Eso es anexar, no aumenta la cantidad de columnas, aumenta la cantidad de filas. La parte de combinar es diferente, donde no aumenta la cantidad de filas, sino más bien la de columnas. Aquí son los tipos de join o los tipos de cláusulas de vincular SQL y de la matemática relacional. Muestra cómo hacer los pasos, en este caso para combinar consultas, indicar qué columna tienen en común y elegir el tipo de join, el tipo de combinación. En los tipos de combinación podemos decir todos los registros de la primera
estén o no en la segunda, todos los registros de la segunda estén o no en la primera. Tiene una explicación en español de cada uno de los tipos de combinaciones. Y muestra ahí el resultado del resumen de la unidad. Generaciones de perfiles de datos en Power BI. Aquí es donde vamos a hacer la parte de trabajar con el modelo y determinar cuáles son los datos desde qué origen, cuáles vamos a trabajar en modo importar, en modo direct query, entender mirar los datos estadísticos y el perfil de las columnas, que muestran las herramientas dentro de Power Query. Tenemos las opciones de mostrar la calidad de la columna, mostrar la distribución de la columna y mostrar el perfil de la columna. Aquí abajo lo que está mostrando es el perfil de la columna. Aquí arriba está mostrando la calidad, cuántos valores válidos, errores y vacíos. Y la distribución es este gráfico de barra que lo acompaña, que me indica cuántos valores distintos y cuántos valores únicos. Esto para entender la calidad y la naturaleza de los datos. Después nos muestra también el editor avanzado para modificar el código M. El código M es lo que se escribe como resultado de las transformaciones que uno va haciendo dentro de Power Query. ¿Sí? Se pueden escribir directamente instrucciones en el lenguaje M, sabiendo que lo que se puede hacer con el lenguaje M es más amplio de todas las opciones de transformación que hay. Es decir, existen operaciones de transformaciones de datos que se pueden hacer en M y que no tienen un camino visual en las opciones de transformación. Es importante también saber. Y aquí viene la parte del ejercicio, como sucedió también en la última unidad de la semana anterior. Se prepara un laboratorio. En este laboratorio tiene unas instrucciones donde vamos a poder practicar. No necesitamos tener instalado alguno de los motores de base de datos, etc. Y vamos a mostrar también el ejercicio. Aquí con la funcionalidad de traducir, que también fue una de las preguntas de la semana en el grupo de estudio, van a encontrar las indicaciones y las instrucciones. Desde abrir Power BI en el escritorio, nos va a pedir tomar un origen de datos, elegir la opción de transformar datos y vamos a hacer las siguientes transformaciones. Por ejemplo, elegir cuáles columnas queremos que se muestren, poder buscarlas por nombre, también filtrar filas, también eliminar otras columnas, es decir, yo selecciono las columnas que quiero que queden y todas las demás, salvo las que yo estoy seleccionando, las quiero eliminar. Después muestra la situación del plegado de consultas. Esto es muy importante cuando tenemos la jerarquía de categoría, subcategoría, producto y cómo trabajar de manera eficiente con esta relación que existe entre estas tres tablas y poder tener una única dimensión con el resultado de las tres de manera eficiente. Transformaciones de tipo reemplazar valores, cambios de nombres de columnas, crear columnas personalizadas, donde se hacen operaciones de cálculos. En este caso, en el caso de que el costo total sea nulo, entonces la cantidad del pedido por el costo estándar más el costo del producto total, vamos a ir a hacer unas operaciones de fórmula. Especificar tipos de datos de números decimales, números enteros. Reemplazar valores, aplicar formato al
Esto es muy interesante. A nivel de fórmulas, dentro de Power Query, nosotros podremos crear inclusive una consulta con fechas. Es decir, crear nuestra propia dimensión de tiempo con el lenguaje M. Y nos muestra ahí cuál es la sintaxis para hacer, inclusive dar formatos de fecha para diferentes configuraciones regionales. Operaciones de aritmética, combinar consultas, utilizar primera fila como encabezado, definir niveles de privacidad de consultas, actualizar el nombre de la consulta, cerrar y aplicar para volver al informe. Cómo deben quedar los nombres de las consultas y las columnas al final. ¿Se entiende hasta aquí lo del ejercicio? Vamos a abrir la presentación. Bien, y como es habitual, traje también para compartir. No terminamos la unidad que también tiene unas preguntas al final. Disculpen que me faltó esa parte. Las preguntas que están en Microsoft Learn. Entonces aquí nos pregunta, ¿cuál es el riesgo de tener valores null en una columna numérica? La función sum de los datos es incorrecta, esa función max de los datos era incorrecta, la función promedio de los datos era incorrecta. ¿Cuál les parece? La La C. promedio. ¿Cómo? Función promedio. La del promedio. Si tiene dos consultas con datos diferentes pero los mismos encabezados y quiere combinar ambas tablas en una sola consulta con todas las filas combinadas, ¿qué operación debería realizar? Anexar, fusionar mediante combinación, combinar columna. Anexar. Anexar. ¿Cuál de las siguientes selecciones no son procedimientos recomendados para convenciones de nomenclaturas en Power BI? Cambiar el nombre de columnas para que contengan espacios, abreviar nombres de columnas, reemplazar los valores que tengan enteros con resultados legibles para el usuario. Abreviar los nombres. Abreviar. Vamos a hacer la comprobación y efectivamente promedio nos afecta cuando tenemos una columna null numérica. Anexar es la manera de combinar dos consultas y que aumente la cantidad de filas. Y abreviar los nombres de las columnas no es un procedimiento recomendado para convenciones de nomenclaturas en Power BI. Excelente, la verdad que están muy bien, muy bien. Vamos a ir a las preguntas finales de ensayo. Bien, creo que traje 3 preguntas el día de hoy. La pregunta 1 menciona lo siguiente. Está diseñando un modelo de datos en Power BI Desktop. Usted necesita reducir el tamaño del modelo. ¿Cuál técnica debería utilizar para reducir el tamaño del modelo? Establecer el storage model de la tabla a Direct Query. Establecer el storage model de las tablas a importar. Configurar Query Reduction en las opciones del slicer. Configurar Query Reduction en las opciones de filtrado. ¿Cuál les parece de estas opciones que es reduce el tamaño del modelo? Opción A. Opción A y menciona Diego. Reduce el tamaño del modelo. Profe, ¿cuál Sí. sería la configuración de reduction
En la, o sea, ¿a qué se refiere con Reduction Option Slicer Settings? Mostrar menos opciones en los slicers y en los filtros. Recuerden que los slicers son componentes de filtrado visual y los filtros es la ventana que tenemos a la izquierda. Sería como darle elegir las columnas que querés utilizar. ¿No? Sería como filtrar dentro de tu reporte los datos que le vas a permitir ver a tu usuario. Claro, pero Sí, sería al sería la momento de última. importar, después del paso de navegación, vos tenés la opción de elegir columnas. Entonces Es, de- vos... so- después todavía de elegir las columnas. Ah, ya, ya, ya. Necesito saber dónde está esa configuración. Yo traigo todo y después le filtro cuál es la columna. Lo que pasa es que ahí ya está en la parte del desktop. Está en lo- Sí, disculpen, voy a mutear porque está llegando sonido ambiente, activan cuando necesitan hablar. Wilson, creo que es a través de tu micrófono que estás oigando sonido ambiente. Pero digo, participen, por favor. Tenemos como alternativa, estaba mencionando la opción A, y efectivamente, Direct Query es la opción que reduce el tamaño del modelo, porque en Direct Query, a diferencia de importar, estoy diciendo que los datos no van a quedar en el archivo de Power BI, van a aparecer directamente como resultados y el archivo de Power BI es un mero conductor para datos que tienen entre el origen y lo que va a visualizar el usuario. Esa Eh, configuración sí reduce el tamaño del modelo. Rodrigo, y la última opción, creo que estabas explicando algo de la última opción. ¿Esa última Sí, opción podría ayudar también a eso? la última opción hace que el usuario vea menos opciones, pero no hace que tu modelo sea más pequeño. Para el usuario parece que tiene menos datos, pero el archivo no disminuyó su tamaño si yo trabajo con los filtros y con los slicers. Le doy menos opciones visibles para el usuario, pero no estoy reduciendo el tamaño del archivo de Power BI. Gracias, Rodrigo. con el Direct Query lo Excelente. que hacemos es no cargar, o sea, no importar los datos, es consumir directo de la base de datos, por ende el PBIX pesa menos. Asimismo, El tiempo correctísimo, de Fernando. optimización se maximiza también. Sí, sí, digamos, tiene la ventaja de que ocupa menos espacio, de que va directo, tiene la desventaja de que está más limitado para hacer transformaciones con las consultas directas. Excelente. Gracias, gracias. Gracias, Fernando. Segunda pregunta. Cuando está importando datos desde un libro de Excel a Power BI, usted recibe el siguiente mensaje de error. No podemos encontrar datos formateados como una tabla. ¿Cómo usted podría resolver este error? En el libro de Excel, selecciona los datos que quiere importar y presiona Control T para dar formato de tabla y guardar los cambios. En el libro de Excel, selecciona los datos que quiere importar, presiona Control F para buscar los datos y guardar los cambios. En Power BI agrega una aplicación organizacional. En Power BI agrega un template, una aplicación de plantilla. ¿Cuál les parece de estas opciones? La Opción opción A, A. ¿Sí? Efectivamente, la opción A, digamos, es cuando no encuentra los datos formateados por una tabla, eso nuevamente tengo que ir al origen, significa que volvió a ser un rango de celdas, el origen que estaba buscando, y de esta manera podemos volver a dar los datos que espera Power BI. Última pregunta. Usted tiene un libro de Excel que contiene 3 columnas que se llaman año, 2021 y 2012. Las filas, las filas de la primera columna consisten en los nombres, perdón, las filas de la primera columna tienen los nombres de los meses. Es decir, primera columna tiene los nombres de los meses,
En la segunda columna aparece el título 2021 y los importes del 2021 para cada uno de esos meses. En la tercera columna, 2012 y también el correspondiente. Luego, usted está importando los datos desde Excel a Power BI. Necesita hacer una transformación que le devuelva las tres columnas, donde una columna tenga el mes, otra columna tenga el año y la tercera columna traiga el importe de ventas para ese mes y para ese año. ¿Cuál es la transformación que debería utilizar primero? Tenemos como Pivot, ¿no? opciones remover columnas, tabla traspuesta, anular dinamización de columnas, que es un pivot, y dinamizar columnas, que es pivot. Un pivot. Pivot sería. En este caso, lo que necesitamos es anular la dinamización de columnas, por lo tanto es un pivot. ¿Ok? Tenemos los años en el eje de columnas, los meses en el eje de filas, y seleccionando los años podemos darle un pivot, o seleccionando los meses, es decir, anular la dinamización de las otras columnas. Bien, con eso estamos completando las preguntas de ensayo. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta antes de ir a las consignas para el siguiente? ¿Tuvieron alguna dificultad con el estudio? ¿Algo que quieran comentar? Rodrigo, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, sí, Diego, adelante. ¿Qué tal? Discúlpame, mira, a mí este módulo lo vi un poco más práctico al menos porque vi que la parte de que te habilita la máquina virtual sí fue full Power Query. Entonces ahí se me vino la siguiente pregunta, ¿no? Las preguntas del examen final, o sea, del PL300, ¿todas son de opción múltiple o hay algunas que te dicen que tienes que conectarte a una máquina virtual y hacer algunas transformaciones o algunas, no sé, aplicaciones en DAX y demás? No tienes que activar ninguna máquina virtual durante el examen. Las preguntas pueden ser selección múltiple, pero también hay como esto une con flechas, eh, te da una oración donde falta una palabra y te da posibles palabras para completar esa oración. Ah, entiendo. Ah, ya. Sí, justo eso me refería. O sea, digamos que todo es directamente como si fuera un examen escrito, ¿no? Simplemente que ahí lo hago. Es correcto, es correcto. Pero incluso te puede aparecer, estás escribiendo una fórmula en DAX, te dice lo que querés hacer y está escrita en parte de la fórmula DAX, tenías que conocer DAX para completar la fórmula, eso puede pasar. Pero no sale de que tienes que elegir entre una lista de opciones. Ah, perfecto. Y la otra pregunta que justamente ahora viene de la mano con las respuestas de ensayo, las preguntas de ensayo que hemos hecho ahorita. No sé si en la primera reunión o en la anterior tú sugerías, o tú en tu caso, tú usabas inglés para este estudio de las respuestas que te da toda esta línea de Microsoft y aparte el Power BI también en inglés, ¿no? Entiendo que con la finalidad para que no haya ningún tipo de en los términos no nos equivoquemos al momento de que nos toque por ahí, ¿no? Algo en inglés. ¿Sugieres que sea de esa manera? Porque cuando yo estaba haciendo la máquina virtual, todo, por ejemplo, estaba en inglés, ¿no? Y ahí venía mi duda. No sé si en el examen por ahí nos vamos a encontrar con alguna preguntita que está así en inglés. Entonces, para no confundirnos en los términos, sería lo recomendable. El examen es enteramente en el idioma que ustedes lo configuren. Yo he estudiado con el Power BI en inglés, el Microsoft Learn en inglés, y también rendí para utilizar los mismos términos en inglés. Pero no hay ningún problema de que estudies, configures tu Power BI en español, hagas todo Microsoft Learn en español y des el examen en español porque vas a encontrar los mismos términos. Las instrucciones van a tenerlas siempre y todas las opciones de posibles respuestas en el idioma que elijas para el examen. No van a ver, si ustedes eligen en español, ninguna pregunta va a venir en inglés. Lo que sí se encuentran cuando rinden en español es los nombres de las funciones en DAX. Eso sí no se traducen. Es calculate, utilizan sum, average, digamos, son las funciones, los nombres de las funciones en DAX
Son los mismos que utilizarías en Power BI en español, pero esos no se traducen. Asimismo, como lo trabajas desde la herramienta en el idioma que tú elijas. Dale, No sé si perfecto, Rodrigo. respondí la pregunta, Diego. Sí, 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 muchas gracias, muchas gracias. Genial. ¿Fernando? Sí, Rodrigo, yo te quiero hacer una consulta. En la primera pregunta que hicimos, me llamó mucho la atención en la parte de para maximizar lo que sería el tiempo de autorización o ya sea el tamaño. Sí. Yo no conozco cuál es la función de las últimas 4 respuestas que nos dio este examen. ¿Habría alguna posibilidad de que me muestres? Mira, acá es donde dice, se refiere a esto. Sí, de hecho, estas preguntas están sacadas del examen de ensayo gratuito que pueden hacer. Y si te das cuenta, vienen con unos links abajo, eh, que les voy a compartir en el grupo de estudio, donde está argumentado por qué no son ninguna de las opciones anteriores. Cuando van al capítulo de reducir cardinalidad, está explicado esto y por qué la configuración de reducción de queries no hace efecto en el tamaño del modelo. Pero sí, podemos compartir estos links en el grupo de estudio si te parece bien. Excelente, excelente. Gracias, gracias, Rodrigo. Gracias, Fernando. Don Wilson, Gracias, Rodrigo. Dos inquietudes, o para de pronto poder confirmar o ratificarla. En la lectura que se hace de la parte del aprendizaje, menciona que cuando hay columnas con valores nulos, se deben reemplazar con un cero, ¿sí? Que es como la principal recomendación que hacen allí. Va a depender del conocimiento de los datos de la empresa donde uno esté o de la asesoría que esté dando para poder tomar la decisión de que en vez de reemplazarlos por cero los entre a eliminar. sí, sí, hay que conocer sin duda ahí el negocio para ver cómo fue, qué interpretación tiene para la aplicación del negocio que eso venga nulo. O sea, esto es un Ok, lineamiento de base, pero esto hay que aterrizarlo en que ustedes conocen los sistemas que generan las informaciones y capaz un sistema que entrega valores null tenga que ser interpretados como cero, pero en algunas organizaciones ese null signifique otra cosa diferente que deba ser omitida. Eso hay que pasarlo por el criterio de qué significa para cada uno de los sistemas ese valor null. ok. Y la segunda es en referencia al laboratorio. Eh, no sé inclusive ellos lo especifican, que cuando puede ser que si hay una congestión de usuarios, no puedes obtener el servicio para el laboratorio. Pero en este caso lo que me ocurrió es que haciendo el laboratorio no encontraba las rutas o no estaban los archivos que sugerían cargando uno la máquina virtual. No sé, entonces aquí la pregunta es si la recomendación es mejor hacer uno la instalación local para hacer estas prácticas o para estos laboratorios, porque pues me ocurrió eso. No sé si al otro compañero que estuvo haciendo la práctica encontró los archivos en las rutas que lo mencionaban o si se les ha ocurrido. Yo los encontré. Lo que hay que tener cuidado es, dentro de la carpeta del laboratorio hay una carpeta starter y otra de finalización, de solución. Los de solución normalmente son carpetas vacías y ahí no vas a encontrar, pero en los starter sí están las bases de datos. Y tiene muy poca la Pero, diferencia de la ruta de uno y otro. Yo los hice y encontré ah, los archivos, por eso te menciono. pero Rodrigo, pero en este caso, sí, yo hice esa parte que fue también como descargarlo local, porque ahí dice que o usted configura local su servicio, pero si lo hace con la máquina virtual, ahí fue donde no encontré la ruta de los archivos. Se me ocurrió, no sé si fue algo Ah, puntual. bueno, sí, sí, sí. Digo, en el caso de que no uses el laboratorio, sí no vas a tener los archivos, eso los tienes que descargar aparte. Ah, ok. Sí, Listo, eso Rodrigo, sí. gracias. Gracias, Wilson.
Muy bien, la verdad, muy participativo, muy agradecido con las ideas. Creo que inclusive lo que uno pregunta puede ayudarle a otro compañero o compañera. Ya estamos llegando hacia el final. Quiero compartir lo que van a ser las consignas para la siguiente semana. Vamos a tener 2 unidades. Ya pasamos lo que es, vamos a decir, el primer conjunto de temas que son la, la selección y transformación de datos y vamos a entrar en el modelo de datos con las unidades. Diseño de un modelo semántico en Power BI y agregar medidas a los modelos de Power BI. Esas serían las 2 unidades que también vamos a estar compartiendo en el grupo, así como también la grabación, la presentación que utilizamos aquí, las preguntas de ensayo para que tengan todos los materiales. Y con eso estaríamos completando. No sé si quieren agregar alguna consulta, comentario más antes de finalizar. Muy bien. Entonces, de mi parte, una vez más, agradecer la participación, alentarles a seguir en el estudio. No importa si se han atrasado con algo, esto es una carga horaria que permite recuperar en poco tiempo. Esto está pensado para personas justamente con mucha carga en lo laboral y que lo puedan ir llevando paso a paso. Pero como todo, si uno es constante, si uno se genera los hábitos, puede conseguir la meta que se proponga. De mi parte, también con el apoyo y el agradecimiento a toda la comunidad de datos de Paraguay. Llegamos hasta aquí por el día de hoy. En unos minutos más estaré compartiendo los materiales y grabación. Que tengan excelente resto de jornada y fin de semana. Gracias, Rodri. Muchas Buen fin de semana gracias. para todos. Muchas gracias. Buen fin de semana a todos. Chau, chau.